El arañaísmo es un problema a nivel mundial y que afecta a todo tipo de gente, pueden ser niños, adultos, ya que es una enfermedad que nadie está libre de tenerla en cualquier momento. Por eso es importante que ustedes sepan manejar estos temas adecuadamente en la atención primaria de salud, en el centro de salud, para que no llegue estos pacientes a los hospitales o de lo contrario fallezcan, ¿no? Miren, esto es un fósil de araña de cientos de millones de años. Ya existían acá las arañas en la Tierra, o sea que nosotros somos los agresores de las arañas porque ellas estuvieron mucho más antes en la Tierra, ¿no? Acá tienen otro fósil en Myanmar, que ahora se llama Birmania, y esto tiene pues 97 a 100 millones de años de antigüedad. Son arañas que se han quedado ahí fosilizadas por mucho tiempo. Probablemente no son las que actualmente tenemos, pero serán sus ancestros. ¿Cuáles son las arañas de interés? Tenemos varios géneros que pueden afectar al hombre. Loxoceles es un género, Latrodectus otro, quizás los más importantes, y hay otros como Phoneutria, Lycosa o Mastófora. Son géneros que estos tres últimos, que rara vez ocurre un accidente. Lo que tenemos que aprender bien son los dos géneros, que es Loxoceles y Latrodectus. El veneno de estas arañas en general, podemos decir que tienen neurotoxinas algunas, otras tienen proteínas, que son proteínas extrañas, por lo tanto desencadenan una reacción alérgica importante. Otros son polipéptidos y otros son enzimas. Estas enzimas son muy importantes. Entonces, dentro de ellas, pues las enzimas también son proteínas, ¿no? Pero ya clasificadas estas proteínas. Estas neurotoxinas y estas enzimas son las que principalmente diferencian los dos tipos de arañaísmo que vamos a ver. Pero además hay otras sustancias, aminoácidos libres, ácidos nucleicos o poliaminas. Entonces, imagínense, son varias sustancias que pueden estar en el veneno de estas arañas y que pueden desencadenar diferentes cuadros clínicos en el hombre. Dentro de las neurotoxinas, que quizás son las más importantes, tenemos el ácido glutámico, conductos iónicos de sodio, calcio, de potasio, calcio, cloro, transmisores presinápticos, receptores colinérgicos postsinápticos, etc. Son neurotoxinas que pueden tener estos venenos. Y entre las enzimas, la hialuronidasa, ustedes saben que esta rompe el cemento intercelular, la fosfatasa alcalina, la esfingomilinasa D, que es muy importante en el daño dérmico sobre todo, fosfodiesterasa, quininasas, colagenasas, etc. Estas son varias enzimas que pueden estar presentes. Bien, vamos a ver ahora lo que es Loxoceles leta y el cuadro clínico que produce. Quizás es la araña más común que tenemos y es la araña de casa, también le llaman araña violín, que tiene acá una mancha, si ustedes ven, esta es la caja del violín y este es el mango, ¿no? Se escucha bien porque me sale insuficiente calidad de la red. Ya, está bien. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Contesten, por favor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Entonces, vean esta araña. Tiene una especie de una imagen en forma de violín, como están viendo acá, en el tórax, en el cefalotórax. Las arañas tienen dos partes nada más del cuerpo, el abdomen y el cefalotórax. Y tiene 4 pares de patas, como hemos visto. Entonces, esta araña
es también conocida como araña de casa, araña violín, y hay otros nombres más que le ponen, ¿no? Es Loxosceles leta y que la tenemos aquí en todo el país y en Arequipa, muchos de los causadas es leta. Una cosa interesante es que en el cefalotórax presenta 3 pares de ojos. 1, 2, 3, están separados. Y esto es importantísimo. Miren, hace unos años, un colega pediatra me llama de Mejía y me dice, a un niño le ha mordido una araña y tenemos la araña acá. Entonces, tengo suero antiloxoscélico, por favor dime si le aplico o no le aplico. Entonces le digo, tienes la araña, entonces tómale fotos y me las envías. Y lo que quedaba mayormente de la araña era la parte cefálica, el cefalotórax, ¿no? Y se veían 8 ojos. Entonces inmediatamente le dije, no le pongas suero antiloxosceles porque no es una loxosceles, solo por ver los ojos. Miren la importancia que tiene de identificar la araña, porque si no yo le digo, póngale, el suero antiloxosceles es un suero heterólogo, o sea, puedes desencadenar reacciones alérgicas y colocarlo por nada no vale la pena realmente. Entonces hay que cerciorarse. Generalmente estas arañas se quedan, la persona reacciona o le encuentran la araña y es fácil de ver algunas de sus características que vamos a ver a continuación. Aquí están los palpos. Estos son los palpos que también tienen características importantes y estos son los quelíceros, con los que muerde y logra hacer una herida e inocular el veneno que está en la base del quelícero y es una bolsita de veneno con un conducto que va por el diente inoculador. Acá quizás lo vemos con mayor detalle, ¿no? Miren, son los 3 pares de ojos, los quelíceros gruesos, y este es el diente inoculador curvo. ¿Por qué? Porque hay un diente opositor, o sea que cada quelícero muerde independientemente. Y estos son los palpos que vamos a ver en detalle. Acá veamos los quelíceros, estos son los quelíceros, estos son los dientes inoculadores, curvo, y este es el diente opositor. Miren, acá están saliendo los dientes opositores. Entonces muerde dejando 2 heridas, ¿no? Y acá está mordiendo con los 2 dientes, está haciendo la presión para que por esta zona que viene el conducto venenoso, ¿no? El conducto para al final del diente inoculador se produzca la inoculación del veneno. Estos son los palpos. Y los palpos son diferentes en hembras y machos y por eso decimos que hay dimorfismo sexual. Este es el aparato copulador en el macho. Esta estructura, o sea que el aparato copulador no está en el abdomen, está en los palpos, al final de los palpos. Vean, tiene una especie de tambor y una espina curva también que sirve para la cópula. Entonces este es los palpos de un machito. Bien, si quisiéramos ver los palpos de la hembra, estos son así, ¿no? Acá ven, terminan en forma redondeada nada más los palpos. En el macho sí termina en este órgano copulador, en este que estamos viendo aquí. Bien, el loxocelismo se presenta de 2 maneras, la forma cutánea y la forma viscohemolítica. Hay situaciones en que una persona es mordida por un loxoceles y no pasa nada, absolutamente nada, solamente una pequeña herida, un poco de dolor. En otros casos hace el síndrome cutáneo nada más y no hace síndrome viscohemolítico. En otros casos hace el síndrome viscohemolítico y el síndrome cutáneo es mínimo. O en otros casos es todo. Las dos formas clínicas. Entonces, ¿a qué se debe eso? No se ha llegado a establecer claramente. Algunos piensan que puede ser la época del año, otros dicen que es
el estadio, que los juveniles producen más veneno que los adultos, otros dicen que es por la zona también, otros dicen que es la reacción del hospedero frente al veneno, que es diferente en cada caso, por supuesto, y eso quizás sea la explicación más certera, ¿no? No todas las personas reaccionan de la misma manera ante la misma sustancia. Entonces, ustedes están viendo eso en las vacunas, por ejemplo, se vacunan a 10.000 personas y de repente por ahí hay una que le hace efecto más intenso que a las otras. Entonces, es que las vacunas todas son idénticas. Quiere decir que es la persona la que está determinando qué tipo de lesión se pueda presentar. Entonces, veamos la patogénesis del síndrome cutáneo. Está dada principalmente por la esfingomielinasa D. Esta esfingomielinasa D va a desencadenar una serie de liberación de interleuquina 8, muchas sustancias en realidad, factor de necrosis tubular alfa, interleuquina 1, selectinas, ceraminas, etc. Y que finalmente van a llevar a la necrosis tisular, ¿no es cierto? Aquí estas citoquinas van a dar origen a una inflamación y una necrosis celular, hay hemorragias, las selectinas van a producir adhesión y migración leucocitaria de plaquetas, van a producir una vasculitis y eso también lleva a la necrosis tisular, las ceramidas van a formar trombos y zonas de isquemia. Miren lo rarísimo que es acá. Hay hemorragias, hay vasculitis y zonas de isquemia. O sea, a la vez hay sangrado y a la vez hay zonas de isquemia. Y eso se manifiesta en el tipo de lesión dérmica que vamos a ver luego. Entonces se produce lo que es la necrosis tisular. Entonces hay necrosis de la zona donde ha sido la mordedura. Ese es el síndrome cutáneo. Pero en general, ya hablando de todo el componente del veneno, que tiene esfingomilinasas, proteasas, peptidasas, factores difusores y otros, van a aumentar, van a hacer producir un aumento de selectinas. Esto va a hacer que los neutrófilos lleguen en gran cantidad de tejidos. Luego, la liberación de citoquinas y quimioquinas también van a contribuir a la inflamación y la cascada de la coagulación, va a haber una coagulación intravascular y esto lleva a microtrombos. Entonces, miren, tenemos los neutrófilos, hay una inflamación, hay microtrombos que puede llevar a isquemia. Entonces, todo esto va a llevar a la termonecrótica que ya la hemos visto en parte anteriormente. Sin embargo, también hay trastornos en la cascada de la coagulación, va a llevar a una coagulación intravascular diseminada, que ya es una cosa grave, como vamos a ver, y hay activación del complemento que va a producir hemólisis, neurotoxicidad directa por estas sustancias, y también va a haber rhabdomiólisis. ¿Qué es la rhabdomiólisis? Es la destrucción de la fibra muscular con liberación de creatina fosfoquinasa y mioglobina, que van directamente a la sangre y eso van a constituir un daño renal, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, o los cuatro, la coagulación intravascular diseminada, la hemólisis, la nefrotoxicidad directa y la rhabdomiólisis, va a llevar a la insuficiencia renal aguda. Y eso puede ser la causa de muerte de estas personas. Miren, acá hay diferentes tipos de lesiones en la cara, en las manos. ¿Por qué en estas zonas? Generalmente la araña busca humedad y a veces camina por la cara cuando están durmiendo los niños y entonces el niño pone la mano y es donde se produce la defensa de la araña. La araña no es hematófaga, no busca a una persona para alimentarse. Él se alimenta de insectos, ¿no es cierto? Que los captura en sus redes y le saca la hemolimfa.
Pero estos son accidentes en realidad, porque la araña está caminando tranquila y la persona se mueve, se toca y la araña se defiende. Entonces las lesiones son en cara y en miembros superiores o inferiores. Este es en la cara también, miren, todo el edema palpebral importante. Y este es el obtusolismo cutáneo en miembros superiores o inferiores. Miren, esta es la característica. Hay zonas de hemorragia, hay zonas de isquemia. Es lo típico de esta lesión. Y esto es lo que se conoce como la placa livedoide, ¿no? Con manchas, acá no se ve muy bien, pero son manchas violáceas con zonas de isquemia. Otras veces suele suceder que se presenta flictenas, o sea, ampollas, así como uno cuando sufre un accidente con agua caliente y le produce una quemadura, o ahora en el verano que uno está por la playa y se expone mucho al sol, se producen estas flictenas o ampollas, ¿no? Pero cuando es una quemadura, el contenido es ceroso, es decir, amarillento. En este caso, la flictena es cero hemática, un contenido cero hemático. Miren, acá hay otras pequeñas flictenas también en toda la piel. Esto va a evolucionar mal, generalmente evoluciona mal. Miren, se forma una úlcera, ¿no? pero necrótica, pero previamente se ha formado una escara, o sea, si esto se rompe, se forma una escara sobre este sitio de la lesión, una escara que es dura, acartonada, se hace más inerte y después se desprende, dejando al final una úlcera necrótica que cicatriza pues con queloide, con deformación de la piel, etc., ¿no? Y si esta úlcera es a nivel de algunos órganos importantes, como por ejemplo los genitales, se alteran totalmente, sobre todo en niños, queda totalmente alterada la anatomía de los genitales. Por ejemplo, que está con esta placa marmórea, también le llama, porque tiene diferentes colores por la isquemia, por la hemorragia, por la vasculitis, y esta se llama la placa marmórea en estos niños, ¿no? O en cualquier persona. Y esta es una escara necrótica, se forma una escara que se va a desprender ya a los 8 días de evolución. ¿Cuáles son los lugares que más afectan los accidentes por loxocelismo? En extremidades inferiores, la que está la más, superiores, también tronco, cara y otros que no se tienen datos. Esto es importante porque, como vuelvo a recalcar, las arañas no atacan al hombre, es el hombre que entra en contacto con la araña y lo hace pues con sus extremidades. Por ejemplo, va a ponerse un zapato y dentro del zapato estaba una araña, entonces le produce la mordedura. O a veces en la ropa, un pantalón en la cual se escondió la araña y al ponerse el pantalón le produce la mordedura. Otras veces en las extremidades superiores. La persona va a recoger una caja, cualquier que está guardado por tiempo y detrás escondida está la araña y entonces al poner la mano se produce la mordedura, ¿no? Es más raro el tronco, también por la ropa o por otro tipo de accidentes. Acá vean la placa livedoide, muy típica, ¿no?, de esta mordedura de araña. Recuerden que esta araña muerde en dos sitios, o sea que si viene un paciente que ha sido mordido recientemente, entonces va a verse con una lupa 2 puntitos de la mordedura, que es diferente para otras arañas, como vamos a ver. Esta es una placa livedoide que hay flictenas, ya se está formando la costra, y acá ya está la costra, ¿no?, tremenda, y finalmente pues eso se desprende y deja una úlcera. Entonces, ¿cuál es la conducta que debemos de tener frente a estos
a este loxocelismo. Primero, el paciente viene muchas veces, no tiene ningún síntoma, trae en una cajita la araña, o si es que la ha aplastado, la trae en algún un recipiente y no las muestra. Y dice, doctor, me ha mordido esta araña y ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces ahí viene el paso fundamental. Muchas veces llega al consultorio de un centro de salud y le dicen, no tienes nada, a ver un ratito, te vamos a ver, ya le dan un antihistamínico, ahora vete a tu casa. Ese paciente es probable que regrese a las 24 o 48 horas en insuficiencia renal aguda y después se muera. Así de simple. Entonces tengan mucho cuidado con abandonar a un paciente que ha sido mordido por una loxoceles. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que inmediatamente hay que identificar si es que hay esos dos puntitos que les digo con una lupa y hacer una limpieza en toda la zona, una limpieza con agua y jabón o un antiséptico, bien limpia toda la zona. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede producirse infección bacteriana y las bacterias aumentan el tipo de lesión, hacen más grande la lesión. Bien, luego preguntar cuándo ha sido el accidente. Si no ha pasado más de 6 horas, se puede aplicar el antiveneno. Algunos dicen hasta 12 horas. Se puede aplicar el veneno, que es el suero antiloxocélico. Sin embargo, este suero antiloxocélico es producido en caballos y como quiera que es un suero heterólogo, puede producir problemas inmunitarios. Entonces, hay que hacer las pruebas de sensibilidad, etc. Otra cosa que es importante que sepan que el suero antiloxoceles no está en la farmacia de la esquina. Es muy difícil conseguirlo. A veces esto lo produce el Instituto Nacional de Salud en Lima, a veces algunos hospitales lo tienen, otros no, porque no se usa mucho, y entonces no es fácil conseguir. Si se tiene, si se hace la prueba de sensibilidad y si se está seguro que ha sido una loxoceles, se le puede aplicar. Ese es entonces el siguiente paso. El siguiente paso es evitar la lesión dermonecrótica. Se puede usar corticoides, algunos usan antihistamínicos también, no está muy claro su función, pero esta liberación de citoquinas puede estar interrumpida por los corticoides y disminuye la inflamación. Eso es aceptable, ¿no? Y hay otra posibilidad para evitar la acción de los neutrófilos en los tejidos. Es la dapsona. La dapsona es una droga, es una sulfona que se usa en el tratamiento de la lepra y que Cayetano Heredia hace muchos años, sí, estuve en esa época por ahí, y se usó el doctor Ciro Maguiña, que lo van a conocer porque siempre está muy pegado a los estudiantes, en las cosas de capacitaciones, etc. Y también la parte política, porque ha sido decano del Colegio Médico del Perú, etc. 2 oportunidades, me parece. Entonces él trabajó con esta dapsona y la administró a los pacientes en un grupo control y un grupo de estudio para aplicarles esto a los pacientes que habían sido mordidos por araña. Y demostró que la dapsona hacía que esta lesión dermonecrótica sea más pequeña, se resuelva en menos tiempo y lógicamente pues un beneficio importante para el paciente. Sin embargo, la dapsona puede producir metahemoglobinemia y por lo tanto hemólisis. Y por esta metahemoglobinemia no sabemos si es una hemólisis intravascular o es la metahemoglobinemia la que está cambiando el color de la orina y entonces está contraindicado si es que aparece el síndrome viscerohemolítico. Entonces, la dapsona solamente bueno, en general a nivel mundial hay varios trabajos en relación a la dapsona. ¿Qué más podemos hacer?
y quizás lo más importante es la hidratación. Entonces viene un paciente, no tiene nada, no le vamos a aplicar el antiveneno, no hemos conseguido, y no tiene, lo observamos un par de horas, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Lo tenemos que hidratar, y lo hidratamos no necesariamente por vía endovenosa, sino incluso puede irse a su casa, pero con la indicación que tome unos 2-3 litros de agua durante ese día de la mordedura, y durante 24-48 horas, mucha agua. Y entonces que colecte la orina en botellas de plástico, pueden ser, pero transparentes. Cada micción debe estar en una botella, y entonces las pone en fila en un lugar adecuado para que vaya comparando el color. Apenas ese color cambie a algo rosado, ese paciente debe ir a un hospital para ser hospitalizado, porque está empezando una insuficiencia renal. Si el paciente se ha hidratado bien y la orina sigue normal, entonces no hay ningún problema. Pero apenas cambie de color, quiere decir que ese paciente debe ser hospitalizado, ¿no? Además que la hidratación de hecho ya protege el riñón. Entonces es una doble función de la hidratación, que proteger el riñón, y además servirnos de un indicador de alarma en el caso de que esté empezando a ser una insuficiencia renal. Si el paciente ya entra a un proceso de insuficiencia renal aguda, es un paciente que va a ser necesario hacerle diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, para salvarle la vida, ¿no? Entonces, miren la importancia de una medida que es sumamente simple, que todos la pueden cumplir y que se la pueden indicar a cualquier persona, que es hidratarse, tomar bastante agua. Bien, entonces este es el manejo del oxazolino, tanto cutáneo para la lesión dermonecrótica como la insuficiencia renal aguda. Acá hay un algoritmo más o menos que también puede ser útil. Entonces, si hay manifestaciones cutáneas no complicadas, va a haber dolor, urente, edema, eritema, mácula equimótica o violácea, es lo que le llaman la placa livedoide. Menos frecuente, ampollas cero amarillentas o seromáticas, y prurito generalizado. Esto es no complicado. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Se le puede dar Dapsona, ¿no? Y la hidratación, siempre la hidratación. Pero si ya está complicado, hay una necrosis posterior a la escara, posible ulceración, puede haber infección secundaria, entonces hay que dar hidratación. Miren la hidratación tan importante. Se puede dar Dapsona, sí, y ante la infección secundaria, cefalosporina, ¿no? Primera generación es suficiente. Y si ya tiene escara, hay que hacer la escarectomía. Y azúcar granulada, bueno, esto lo indican algunos para evitar la infección bacteriana, ¿no? O sea, la hiperosmolaridad del azúcar funciona adecuadamente para estos pacientes. Pero no en todos, por supuesto. Pero esto ya es hospitalizado con todas estas características. Y si hay una lesión o un síndrome visceromolítico, hay lesión cutánea acompañada de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, hemólisis intravascular severa, anemia, ictericia, hemoglobinuria. Miren, la hemoglobinuria es importantísima. Mire, hay que diferenciar hemoglobinuria de hematuria, ¿no? En la hematuria lo encontramos en la orina, hematíes, pero en la hemoglobinuria, ¿no? El cambio de color no hay hematíes, sino el cambio de color de la orina. Pero la hemoglobinuria causa lesión renal. Puede haber coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica, hipotensión, convulsiones y muerte. Muchos de nuestros pacientes han fallecido. Tenemos varios casos que hemos visto en el hospital Goyeneche hace un año, creo, que ha fallecido un niño con insuficiencia renal aguda.
¿no? Y muerte. Si es que tiene todo esto, es la hospitalización inmediata, el suero antiloxosceles las 12 o 24 horas de evolución, 5 mililitros diluidos en 100. Miren, el veneno funciona mientras no ha actuado el veneno para la cascada de la producción de todas estas citoquinas, quimioquinas, factores de coagulación, etc. Si ya se produjo eso, ya el veneno no tiene sentido. Hidratación enérica, miren. Solicitar hemograma completo, urea, creatinina, transaminasas, electrocardiograma, examen de orina completo y electrolitos. Ante falla renal, hemodiálisis precoz. Esta hemodiálisis precoz puede salvar la vida de una persona. Por eso es que es tan importante la atención primaria de salud para poder derivar adecuadamente a estos pacientes al hospital en caso de tener un síndrome visceromolítico importante. Bien, eso es entonces para el oxocelismo. Veamos ahora lo que es el atrodectismo. En el atrodectismo es ¿conocen cómo se llama esta araña popularmente? A ver quién me dice. ¿La conocen? A ver, jóvenes, vamos, no perdamos el tiempo. ¿Nadie conoce esta araña? ¿No? Es viuda negra. Exactamente, la viuda negra. ¿Y por qué le dicen viuda negra? Viuda porque en la cópula de esta araña hembra mata al macho. Por eso es viuda. Y negra porque es muy negra. Tiene un color negro aterciopelado muy interesante y un reloj de arena de color rojo, ¿no? Aquí en el abdomen. Esas son las características de esta araña. Mide pues 3 a 4 centímetros contando las patas, igual que los ocelos más o menos. Igualmente acá está la araña, miren, ¿no? Este más bien es un macho, tiene color diferente, y este es los palpos con el aparato copulador, como vamos a ver. Esta es la ooteca. ¿Se acuerdan que hemos visto que en Orthoptera las cucarachas colocan huevos dentro de estuches que se llaman ootecas? Aquí también estas arañas colocan dentro de estas estructuras blanquecinas algodonosas, ¿no? Que no son pequeñas, son como unas bolitas de medio centímetro, un poco más, y ahí dentro colocan los huevos. Y habrá pues cientos de huevos acá. Y van a salir una infinidad de arañitas que rápidamente comienzan a dispersarse, pero entre ellas se atacan, los depredadores son muchos. En realidad, de todos estos cientos de arañas, son pocas las que llegan al estadio adulto, ¿no? Por los depredadores o por el hombre incluso. Entonces acá tenemos la viuda negra con su ooteca donde están los huevos. Este es un esquema para que vean la diferencia con los oceles. Entonces tiene también sus 4 pares de patas, esta mancha en forma de reloj de arena roja, en el fondo negro aterciopelado de la araña, y tiene los quelíceros, no tiene diente inoculado o diente opositante juntando de una sola lesión. En el caso de los oceles hemos visto que produce 2 agujeros y tiene 8 ojos. Mira, 4 pares de ojos. Aquí tenemos los quelíceros. Este es el diente inoculador, que es recto, no es curvo como habíamos visto en el caso de los oceles, ¿no? Y por lo tanto muerde juntando los 2 quelíceros, no, los 2 dientes inoculadores. Acá también bien, vean, y estos son los palpos, y este es de una hembra, y esta hembra tiene acá como una sierra con lo que ataca al macho y lo mata, ¿no? Lo atrapa con los palpos y con esta estructura y con los quelíceros lo termina de eliminar. Entonces miren, en el caso de los oceles, el palpo era así como esto, terminaba aquí. Este además tiene este aditamento que es como una sierra, ¿no? Como un serrucho ahí que lo utiliza para atacar. Y este es el macho, este es el palpo del macho. El macho tiene el órgano copulador en forma de látigo, ¿no? Enrollado. Esto es los palpos del macho. Entonces, típicamente diferentes.
Bien, y esta es una historia clínica. Es una mujer de 51 años cuya vivienda se ubica en un sector cercano a sembrados de arroz, de trigo. Esta araña no está en la casa, está en los jardines, en el campo, en sobre todo cultivos de trigo, de arroz también puede ser, pero más de trigo u otros cereales. Es en el campo donde está, ¿no? Aquí hemos encontrado estas arañas en los medidores de agua, porque buscan la humedad también. Y entonces ha habido varios accidentes en los que miden el agua, porque en el medidor, en esa cajita, destapan y meten la mano. Ahora ya no lo hacen así, tienen unos ganchitos para poder ver, hacer la lectura sin necesidad de introducir la mano. O debajo de piedras en los jardines. Puede entrar a la casa si es que la casa tiene mucha área verde con enredaderas, por ejemplo, ahí puede estar bien. Pero acá esto es, dice que estaba en un sector del campo. Mientras hacía aseo de su domicilio, siente un insecto en su casa, en su cabeza. Lo busca sin encontrarlo, pero tiene la certeza que está en contacto con su piel. Inmediatamente comienza a sentir prurito generalizado, a lo que posteriormente se le agrega hipostesia en extremidades superiores e inferiores. Disney, dolor torácico, ten presente esto, disney, dolor torácico, vómitos, sensación febril, cuantificada en 40 grados, dolor tipo puntada en hipogástrico, sensación de pecho apretado, no puede respirar, fiebre, diarrea, vómitos, mialgias en extremidades superior derecha, tórax e hipogastrio, temblores y abundante sudoración. Relata haber sufrido un episodio de pérdida de conciencia aproximadamente una hora después. Al recuperarse sale a pedir ayuda, encontrándose con un vecino, el cual ve salir la araña desde la manga de la ropa de la paciente. Nuevamente tiene otro episodio de pérdida de conciencia que recupera en el hospital. La paciente refiere que el establecimiento se le invita suero y oxígeno, es dada de alta a los 2 días y se le indica antihistamínicos y corticoides. Tensodrox, que es un relajante muscular, y furosemida, ¿no? Es un diurético. No sé para qué, pero bueno, le dieron. Continúa en tratamiento ambulatorio durante 6 meses en el consultorio del hospital con antihistamínicos. La paciente relata que pudo conservar la araña, la que fue analizada por el entomólogo. El entomólogo es el especialista en insectos, en artrópodos en general, identificándose como perteneciente a la especie Latrodectus mactavis. Este es el abdomen en tabla. ¿Qué es lo que contiene el veneno de esta araña? El veneno de esta araña tiene una neurotoxina que actúa a nivel de la sinapsis neuromuscular y por lo tanto produce alteraciones en a nivel de varios sistemas. El sistema neurovegetativo y a nivel del sistema muscular también produce contracción muscular, pero también a nivel neurovegetativo, como vamos a ver. Entonces hay una contracción muscular del abdomen y entonces se produce lo que se conoce como abdomen en tabla. Uno quiere palpar el abdomen y es imposible porque es como una tabla realmente dura en el abdomen, ¿no? Entonces eso es importante conocer. Miren el abdomen en tabla. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes tienen fiebre, tienen dolor abdominal y tienen un abdomen en tabla. Si uno piensa así fríamente en esas 3 cosas, está pensando en un abdomen agudo, que puede ser por una peritonitis, una apendicitis, ya sea que está complicándose, una colestitis que está complicando, y tenemos estas características. Y además fiebre, ¿no? Que como que nos revela una infección. Y muchas veces han sido operados estos pacientes apresuradamente y no tenían nada. Es simplemente por la contractura muscular dada por la neurotoxina. Otras veces se da cialorrea, aumento de la secreción salival, o epífora. La epífora es aumento de las lágrimas, ¿no? Esto ya es neurovegetativo. También se puede ver priapismo, que es la erección peniana, ¿no? En el hombre, por supuesto.
también se suele ver por la acción neurovegetativa. Y como ven que estos pacientes tienen contractura de los músculos intercostales y del diafragma, hay insuficiencia ventilatoria. No puede ventilar, el pulmón está intacto, sano, pero no hay la ventilación adecuada porque los músculos que hacen esta ventilación están pues contraídos. Entonces hay que muchas veces, no muchas veces, en algunas oportunidades hay que recurrir a una ventilación mecánica, lo cual es raro realmente, ¿no? Pero se puede dar. También se suele encontrar una onda T negativa y que nos ayuda, por eso es importante el electrocardiograma. Y otras veces sí suele suceder que se presenta, que es raro, extrasístoles ventriculares que pueden llevar a la muerte del paciente, pero es muy raro realmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Profilaxis con higiene de la vivienda, limpieza de roperos y muebles, limpieza de depósitos, uso de guantes en jardinería y agricultura en el caso de latrodectos y aplicación de plaguicidas para eliminar estas arañas. Ese es el tratamiento. Se puede usar neostigmina, que es una droga que actúa a nivel de la transmisión neuromuscular, que podría ayudar de alguna manera. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que solamente corticoides. Hay algunos libros que recomiendan el gluconato de calcio. Sin embargo, los cardiólogos han prohibido el uso de este gluconato de calcio porque puede aumentar el daño cardíaco, ¿no? Entonces, mejor no utilizar este gluconato de calcio, que incluso está en algunos libros. Bien, entonces, quizás para hacer un resumen de estas dos arañas. El paciente con loxocelismo es el paciente que va tranquilo, no tiene ninguna dificultad, más va por curiosidad, me mordió esta araña, ¿qué puedo hacer? Y si no se le atiende, no se le da las medidas que hemos mencionado, ese paciente puede fallecer por insuficiencia renal aguda o tener lesiones severas en la piel. Mientras que el paciente que tiene latrodectismo es el paciente que entra a emergencia gritando, se desespera, no puede respirar, tiene fiebre, grita en la emergencia, no me atiende, me estoy muriendo y no me atiende, etcétera. Hace todo un espectáculo en emergencia. Se le puede administrar a un ansiolítico, un diazepam, por ejemplo, y puede mejorar su situación, se tranquiliza y poco a poco empieza a respirar mejor. Se puede usar esta droga también y que mejora la ventilación. Pero entonces hay que observarlo al paciente. Pero ese paciente a las 2 horas, 3 horas ya se va tranquilo a su casa, se le pasó todo y completamente sano, hasta la fiebre se le bajó. Entonces, esas son diferencias, ¿no? Entonces, a veces más atención tiene el paciente con latrodectismo que el que tiene el loxocelismo, y la frecuencia de fallecimiento o de daño renal severo es mucho más frecuente en el loxocelismo. Hay otra araña que se llama araña cabeza de gato, también le llaman araña podadora. Esto se ve en el Valle Maje, se ha encontrado mucho de esto en la vid, ¿no? En la planta de la uva, y entonces, miren, tiene cabeza de un gato, por eso se llama así, es como un nódulo y no la distingue, entonces va el podador de la vid, agarra la rama para cortarla y es cuando se produce la mordedura. Pertenece al género Mastófora y el nombre de esta araña es, o sea, la especie Mastófora gasteracantoides. Este es arborícola, por eso está en las plantas, en las ramas. El veneno produce un cuadro parecido al loxocelismo cutáneo y es raro un cuadro visceromolítico. Bien, entonces con eso queda claro estos dos temas y hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta?